1, estamos al aire. A los médicos, enfermeras y profesionales de la salud queremos decirles gracias. En Bayer sabemos que es hora de protegernos, porque la protección salva vidas. En Bayer estamos comprometidos con la protección que necesitan sus pacientes con fibrilación auricular no valvular y múltiples comorbilidades. Por eso nuestra misión, y por supuesto la suya, es evitarle eventos cerebrovasculares a estos pacientes. Para lograrlo, algo que toma mayor relevancia en este momento en el que permanecemos en casa es la adherencia al tratamiento, pues el medicamento no funciona en pacientes que no se lo toman. Y es que el incremento de la adherencia en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares con régimen de una vez al día es del 42%. El 81% de los pacientes con fibrilación auricular no valvular, como los que usted ve en su consulta, prefieren régimen de una vez al día. Xarelto es su aliado para aumentar la adherencia con un 94% versus 30% de los regímenes 2 veces al día. Solo piense en ese paciente con fibrilación auricular no valvular con múltiples comorbilidades. ¿Cuántas tabletas en este momento se toma al día? Un tratamiento de una sola vez al día haría la diferencia en la adherencia de su paciente. Recuerde la dosificación de Xarelto 20 miligramos una sola vez al día y para pacientes con depuración de creatinina menor a 50, 15 miligramos una sola vez al día. Importante, siempre tomarlo con una de las comidas principales para aumentar su absorción. Nuevamente gracias por su compromiso con la salud de toda la humanidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta sección que hoy titulamos del tromboembolismo pulmonar, tratamiento multidisciplinario. Primero, un especial agradecimiento a Bayer por vincularse como patrocinador exclusivo de esta actividad y les recordemos que al conectarse a esta conferencia autorizan el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales que pueden consultar en la página web www.cardioinfantil.org. De igual forma le informamos que esta conferencia está siendo grabada y el chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Por favor, allí dejar las inquietudes y vamos a estar muy pendiente a resolverlas al final de la sesión o durante la sesión. Sin más preámbulo y dando gracias al Departamento de Educación de la Fundación Cardioinfantil, Hospital Universitario, hoy tenemos el gusto de presentarlos a la doctora Mónica Buitrago. Ella iniciará con la presentación Heterogeneidad de la presentación clínica del TEP en el servicio de urgencia. Emergencióloga, jefe del servicio de urgencias de la Fundación Cardioinfantil, coordinadora de todos los procesos que tenemos actualmente con el grupo de emergencias y es una líder académica muy reconocida. Doctora Mónica, adelante con tu presentación. Buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias doctor Ortiz. ¿Me pueden confirmar si se está viendo la presentación? Está en la página principal. Sí. Sí, doctora. Bueno, vamos a hablar de la heterogeneidad de la presentación clínica del tromboembolismo pulmonar en urgencias. ¿Por qué hablar de tromboembolismo y por qué tener en cuenta esta diversidad de las manifestaciones? Es una enfermedad que tiene una incidencia en 0.51 por cada 1000 habitantes por año. Sin embargo, solamente el 30% de los diagnósticos se hacen ante-mortem, de manera que probablemente la incidencia y la prevalencia definitiva y real no la tenemos tan completamente establecida y puede haber algunas cosas que siguen estando no conocidas. Generan una morbilidad importante en aquellos pacientes que terminan con hipertensión pulmonar y con síndrome postrombótico y tienen una mortalidad que varía de acuerdo a las series que estamos revisando entre
5 y 30% de acuerdo con la severidad y el riesgo que se estratifique. Dentro de todo el espectro de los síntomas tenemos pacientes que pueden estar presentándose de manera asintomática y que incluso el tromboembolismo pulmonar lo encontremos en búsqueda de otro tipo de enfermedad o de otro tipo de patología. Pasa por los pacientes que tienen dolor torácico, disnea, hemoptisis, pueden tener taquicardia. También pueden presentarse pacientes con síncope, con falla respiratoria, con colapso cardiovascular o pacientes que nos llegan al servicio de urgencias en paro cardiorrespiratorio y dentro de la evaluación de las causas del paro encontramos que lo que tiene es una disfunción ventricular derecha y esto nos lleva a continuar los estudios enfocados en el tromboembolismo pulmonar. Para el diagnóstico del TEP es de gran importancia la determinación de la probabilidad pretest y porque de acuerdo a esto y a lo que encontremos en esta determinación de probabilidad es que vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos diagnósticos e incluso terapéuticos. Para la determinación de la probabilidad pretest, en esta enfermedad, como tal vez en ninguna otra se describe de esta manera tan clara, hay dos formas de enfocarla. Una implícita o empírica, que lo que se basa es en la experiencia del médico y en la valoración integral que tenga el médico, en la autonomía que tiene para tomar decisiones, que incluye la valoración y la búsqueda en el interrogatorio de factores de riesgo y de síndromes clínicos, dependiendo de la presentación. O una forma explícita que se basa en la utilización de las escalas de predicción clínica. Cualquiera de las dos vías nos lleva a tener pacientes que tienen muy baja sospecha con una probabilidad pretest menor del 1.8 del 2%, un TEP improbable que está entre el 2 y el 40%, digamos que el 40% pues ya lo haría pensar a uno que tal vez no es tan improbable y por esto desde este punto ya se necesitan exámenes adicionales, y un TEP probable para aquellos pacientes que tengan una probabilidad pretest calculada de cualquiera de las dos maneras del 40%. Entonces, si nos vamos con los factores de riesgo, es importante, precisamente como tienen tantas manifestaciones diferentes, solamente el 20% de los pacientes llegan con el cuadro que nosotros sabemos de dolor torácico, pleurítico asociado a disnea, a tos con hemoptisis, y que tienen además un antecedente de una inmovilización de un miembro inferior y que idealmente lo tienen edematizado para que nos facilite la posibilidad del diagnóstico. Sin embargo, el otro gran 80% de los pacientes no presenta este cuadro clínico tan claro y son aquellos que nos pueden favorecer al error en el diagnóstico. Cuando vamos a evaluar los factores de riesgo, entonces ustedes ven ahí que es una tabla donde muestra algunos predictores que se utilizan en el método explícito, es decir, son predictores que están incluidos dentro de las escalas de predicción clínica y otros que, adicional a estos que ya están ahí escritos, digamos, están dentro de las variables implícitas que tienen que ver con la trombofilia, con la historia familiar y no solamente personal de tromboembolismo venoso en cualquiera de los niveles que se pueda presentar. Estos son como están señaladas en verde, las que tienen mayor OR relacionado con el diagnóstico y que nos pueden ayudar a tomar la decisión de la probabilidad pretest. Estos son algunos otros factores que, como les digo, no todos están incluidos dentro de las escalas, pero que se tienen en cuenta. Que sea un paciente fumador, que sea un paciente con EPOC, que tenga un paciente con falla cardíaca y esto pues lo predispone a tener otro tipo de comorbilidades que pues se salen de la revisión del TEP. La segunda parte que vimos para la valoración implícita es los síndromes clínicos. Los pacientes se pueden presentar con un síndrome clínico más asociado a infarto pulmonar. Son estos pacientes que presentan dolor torácico de tipo pleurítico, que se presentan además con hemoptisis, que se presentan con desaturación. Y también tenemos el síndrome clínico relacionado con disnea. Todas estas cosas, digamos, tanto los factores de riesgo como los signos y los síntomas están desde hace varios años definidos de esta manera y pues digamos que no ha habido como mayor novedad al respecto. Los pacientes que se presentan con disnea y que se asocian a insuficiencia respiratoria son más pacientes que tienen antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes cardiópatas con falla cardíaca que la causa de la descompensación de su patología de base puede ser un tromboembolismo pulmonar.
En cuanto a esto, ¿qué tenemos? Que la diferencia entre la disnea súbita o la disnea gradual y la presencia de ortopnea, la disnea súbita nos enfoca más a tromboembolismo pulmonar y la disnea gradual con ortopnea nos enfoca más a que puede ser otra de las causas. Esto es lo que muestra este estudio con 500 pacientes a quienes se les sospechó el tromboembolismo pulmonar y se les dividió en cuanto si se encontraba o no. El colapso hemodinámico es otra de las causas y cuando nos llega un paciente en choque a urgencias tenemos que evaluar dentro de las causas que puedan estar llevándolo a este estado hemodinámico que tengan evidencia de disfunción ventricular derecha que nos haga pensar en que tiene un tromboembolismo pulmonar. Y dentro de otros es donde están todos estos síntomas inespecíficos que pueden ser taquicardia, que pueden ser taquipnea, que pueden encontrarse pacientes incluso con fiebre o que pueden encontrarse alteraciones en la auscultación pulmonar, que son aquellos que son un poco más difíciles de evaluar y de categorizar su probabilidad. Dentro de todos los pacientes hay dos cosas especiales que quisiera hacer énfasis. Uno, como vimos el espectro de asintomático hasta paro, son los pacientes oncológicos. Y los pacientes oncológicos, lo llamativo es que si ustedes ven, los pacientes, en la primera fila están los pacientes sin cáncer y tromboembolismo pulmonar, y en la segunda los pacientes con cáncer. Y podemos ver que hasta el 54% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar con cáncer pueden presentarse con asintomáticos, y si ustedes ven todos los síntomas más característicos de disnea, dolor torácico, el edema del miembro inferior, la fiebre, hipoxia, taquicardia, el choque, todos ellos se presentan en menor porcentaje en los pacientes que tienen cáncer respecto a los que no, de manera que en estos pacientes tenemos que tener un poco más de agudeza para buscarlos, dado que, como ven, presentan menos síntomas e incluso un gran porcentaje pueden estar asintomáticos. Y la otra consideración importante y, digamos, diferente de lo que siempre se ha tenido en cuenta con la disnea del dolor torácico, y esto es la presencia del síncope. Y es que, si bien dentro de las escalas de valoración de síncope, en estos pacientes que no solamente presentan síncope, sino que pueden presentar algo de dolor torácico o disnea asociado, sin embargo, su motivo de consulta principal es el síncope. En estos pacientes lo que vemos es que se asocia a que tienen mayor porcentaje de positividad de la troponina, mayor porcentaje de compromiso central del tromboembolismo pulmonar y, por lo tanto, mayor compromiso cardiovascular, digamos, que se puede ver con dilatación del ventrículo derecho. La asociación del síncope con mayor mortalidad aún no está tan clara, así como tampoco con mayor incidencia de síndrome postrombótico. Sin embargo, son dos condiciones clínicas importantes de tener en cuenta, tanto los pacientes con cáncer como los pacientes que se presentan con síncope. La tercera cosa que dijimos que íbamos a evaluar eran las escalas de predicción clínica. Hay incluso más de 24 descripciones de escalas. Dentro de estas escalas tenemos que está la hemoptisis, la escala de Wells y la escala de Geneva. Las dos escalas tienen, digamos, unas características operativas similares. No hay una recomendación específica para cuál de las dos debemos utilizar. Sin embargo, pues entre las dos se pueden tener en cuenta los de bajo, intermedio y alta probabilidad, o simplificado, volviéndolo improbable o probable. Teniendo en cuenta que ya revisamos estas tres cosas iniciales para la determinación de la probabilidad pretest, hay un grupo importante que es los de muy baja sospecha de tromboembolismo pulmonar, que hagan que no necesariamente tengamos que hacer algunos exámenes. Estos pacientes que tienen una muy baja sospecha, sin embargo, pues a alguien se le ocurrió dentro de su derrotero diagnóstico ponerlo, tienen la posibilidad de hacer la escala de PERC, que es para hacer rule out del tromboembolismo pulmonar. En esta, digamos que requiere la evaluación de todos los puntos. En las condiciones en las que no se puede usar son aquellos que tienen beta bloqueadores, que solo tienen taquicardia transitoria, que tienen diagnóstico de trombofilia o historia familiar de trombosis, pacientes con amputación de las extremidades porque uno de las variables es el edema de miembro inferior, pacientes obesos o con hipoxemia de base. Digamos que estos pacientes pues no pueden ser estudiados de esta manera. De modo que si yo hago una valoración me da baja probabilidad
y tiene un PERC negativo, estos pacientes incluso podrían ser dados de alta de urgencias sin ningún otro examen, como lo proponen en este algoritmo, en este estudio del 2018. Para el enfoque diagnóstico, entonces, tenemos que los pacientes, a todos les debo calcular la probabilidad. Ya vimos el rule out de los de menor o muy baja sospecha, y me quedan dos cosas, digamos, por hacer. Los pacientes de baja probabilidad o intermedia, si estoy utilizando una escala de 3, digamos, grados, o de un tromboembolismo pulmonar improbable, estos pacientes se recomienda la realización del dímero D, idealmente con el método de ELISA. Si el dímero D es negativo, probablemente puedo descartarlo. Si es positivo, se realizaría la imagen confirmatoria o la imagen diagnóstica, y pues si es probable, digamos, que no vamos a tocar en este momento la utilidad ni el método diagnóstico adecuado. ¿Qué nos recomienda la Asociación Europea? Que a los pacientes debe hacerse la medición del dímero D y que esto disminuye la necesidad de imágenes innecesarias. Y nos recomienda dos cosas en este escenario, y es que pudiéramos tener en cuenta un punto de corte alternativo del dímero D, no 500 como tradicionalmente se tiene, y que este punto de corte puede diferenciarse con la probabilidad o con la edad. Para eso que tenemos este estudio en el que es el estudio YEARS, en el que se propone que para los pacientes que tienen baja probabilidad, establecido con estos criterios que están acá, que es que no tengan signos de trombosis venosa profunda, hemoptisis, o que el TEP sea el diagnóstico más probable, poner el punto de corte en 1000. De esta manera, si no tiene ninguno de estos 3 puntos, se pudiera poner el punto de corte en 1000, si no, se debería continuar con 500. Y lo que encontraron con esto es que de 1.743 pacientes que no tenían ninguno de estos puntos de corte, entonces de estos pacientes solamente se obtuvieron 3 eventos relacionados que no fueron, digamos, diagnosticados en la primera manera. Y si lo continuamos con los que no tienen uno o más de estos puntos, pues ya tienen más probabilidad de tener los eventos. Entonces el punto de corte continúa en 500 y de esta manera también se encontraron 3. Respecto a esta misma forma de establecerlo con la probabilidad clínica, tenemos este otro estudio que se fue publicado en el New England, en donde también proponen que se haga la división en 1000 para los pacientes que tienen una baja probabilidad, para los que tienen una probabilidad intermedia se deje en 500, y pues los que tienen una probabilidad alta siguen siendo con el otro diagnóstico. Para estos pacientes se utilizó la escala de Wells para determinarlos en las 3 probabilidades, encontrando que en los 2 brazos la tasa de tromboembolismo no diagnosticado fue de 0 en el seguimiento. Y la otra cosa que nos proponen es ajustar el punto de corte de acuerdo a la edad a partir de 50 años, digamos, sumándolo con 10. Y esto también mostró una importante seguridad de los pacientes que tenían el dímero D mayor de 500 pero menor del punto de corte ajustado por la edad. Solamente en el seguimiento de 3 meses tuvieron un evento relacionado con tromboembolismo, de manera que, aunque no es una recomendación 1A, sin embargo sí está en las guías hacer el punto de corte del dímero D con cualquiera de estos 2. Entonces, como mensajes para llevar a casa, tenemos que, teniendo en cuenta la amplia gama de síntomas y signos que se presentan en el tromboembolismo pulmonar, es importante siempre determinar la probabilidad pretest para evitar errar en el diagnóstico. Para determinar la probabilidad debe tener en cuenta los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas. El uso de escalas de predicción clínica son una ayuda para estandarizar el algoritmo diagnóstico. Los pacientes oncológicos pueden tener presentaciones con menor sintomatología. Los pacientes con síncope tienen mayor compromiso ventricular derecho. Para el rule out del TEP es importante que nos basemos en el PERC y en el dímero D. Y el uso del dímero D ajustado por la edad o por la probabilidad pretest puede reducir la toma necesaria de imágenes y la exposición a radiación. Muchas gracias por su atención. Continuamos con la presentación del doctor Rodolfo Denis. El doctor Denis es médico internista, neumólogo y epidemiólogo clínico, y es nuestro director médico de la Fundación Cardioinfantil. Doctor Denis, adelante.
Gracias. Creo que toca bajar la presentación, si ya está abajo. Sí, señor, ya dejé compartir. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este simposio y muchas gracias a Bayer por su patrocinio para el mismo. Y la presentación mía de 15 minutos tiene que ver con el manejo multidisciplinario en embolía pulmonar y los equipos de respuesta del inglés que es PERT. ¿Y cuál es la definición? Es la que está aquí. Es un equipo multidisciplinario enfocado a brindar un rango de modalidades de diagnóstico, pero sobre todo tratamiento a pacientes con embolía pulmonar. El objetivo es de simplificar y agilizar el cuidado. Y más que todo enfocado al paciente con embolía pulmonar submasiva o masiva, o como los europeos lo llaman, riesgo intermedio alto o riesgo alto. Y la meta es construir un sistema que permita la evaluación rápida, multidisciplinar y la movilización de recursos en beneficio del paciente. ¿Por qué esto? Todos sabemos, ya lo mencionó la doctora Buitrago, que tenemos nuevas guías de cómo manejar la embolía pulmonar y cómo evaluar la severidad y después de la severidad diferentes tratamientos. Entonces ahora debemos evaluar el PESI o el ESTIA y también debemos evaluar la disfunción del ventrículo derecho para discriminar bajo riesgo de riesgo intermedio. Y adicionalmente necesitamos combinar valores de enzimas y disfunción del ventrículo, ya sea por TAC o por eco, para categorizar al paciente en intermedio alto, adicional a lo que ya sabemos cuando hay compromiso hemodinámico del alto riesgo. De esto se desprenden muchas decisiones diagnósticas y como justificación también les dejo lo que puede pasar en hospitales, incluyendo la cardio, cuando hay una presunción o un diagnóstico de embolía pulmonar aguda, submasiva o de riesgo intermedio alto, en cualquier unidad de atención, en pisos, en cuidados intensivos, o que haya sido referido o vaya a ser referido o llegue a urgencias. En este caso, las dudas están: ¿este paciente es candidato para anticoagulación o mejor considerar trombolisis? ¿O será que mejor catéteres en arteria pulmonar y dosis más bajas de TPA? ¿O este señor se beneficia ya de embolectomía? Dependiendo de eso, hay diferentes especialidades, hay diferentes áreas de manejo. Y claramente esto puede ser complicado. Solo para darles un ejemplo, se puede pasar una interconsulta a cualquiera de estos y la respuesta puede ser no. Creemos que este paciente es candidato para otra cosa y se puede generar un cruce de cables de tal magnitud que el que salga perdiendo es el paciente. Entonces, ¿por qué no? Ante esta interconsulta, activar el equipo de respuesta rápida a la embolía pulmonar. Ese equipo decide si se necesita una teleconferencia inmediata con los miembros ampliados del equipo, que son los que están aquí, y este equipo decide qué se hace, quién debe ser el grupo tratante y el sitio de manejo, inmediatamente dar retroalimentación y movilizar recursos para que se haga. Esta es la propuesta de valor del TEP y del PERT en TEP, y ya es una recomendación 2A de la Sociedad Europea del Corazón de que se debe considerar ensamblar equipos multidisciplinarios para el manejo del alto riesgo o casos seleccionados de riesgo intermedio, dependiendo de los recursos y el expertise en cada hospital. Obviamente, entre más de alta complejidad sea el hospital y mejor portafolio tenga de servicios, pues mejor. Esto lleva 2 años desde que se ensambló
Y ya para el 2020 han salido los resultados de los estudios sobre si es mejor tener un PERT o el manejo usual. Y los estudios claramente pues no son experimentos aleatorizados, porque pues nadie va a hacer un estudio de 20 hospitales, 10 aleatorizados a tener PERT y 10 a no tenerlos. O en un mismo hospital, cada vez que llega un paciente, aleatorizarlo a si lo manejo el PERT o no. La mayoría de los estudios que hay han sido de cohortes antes de la instalación de los equipos o después. Uniformemente estos equipos ven favorable tener el PERT, pero claramente no son experimentos. Algunos muestran que disminuye la mortalidad intrahospitalaria. También el tiempo en el hospital. También se ha visto que puede el tiempo en la UCI, o si el paciente necesita sí o no ventilación mecánica, se puede reducir. Inclusive el tiempo de duración de la ventilación mecánica se puede ver, y por lo menos algunos análisis comparando el tiempo, la época pre-PERT o post-PERT en cuanto a costos, se puede ver disminuido cuando hay un PERT. Entonces, ¿quiénes son los miembros de un PERT? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, no hay dos PERTs igualmente ensamblados, pero todos tienen algo en común. Todos son modelos de equipos integrales de respuesta rápida, como un código azul. Hay un mecanismo de respuesta en gatillo y hay un equipo que sabe que tiene que responder y debe movilizar los recursos y debe tener retroalimentación para la evaluación de la calidad. Son grupos inclusivos y no son un grupo élite exclusivo como un club. Además, trabajan en conjunto con el grupo tratante del paciente. Hay una oferta de continuidad de la atención al alta y hay una recolección sistemática para investigación basada en registros. Esto es las generalidades de los PERT. ¿Quiénes son los principales miembros de los PERT? En azul aquí, los que casi siempre tienen un compromiso activo, los que tienen un compromiso periférico o los que casi nunca han estado relacionados en los diferentes PERTs que hay en el mundo. Casi siempre neumología y cuidado crítico, cardiología intervencionista, emergencia, cirugía cardíaca, radiología intervencionista, cardiología, son como los que más hacen miembros de los PERTs, pero inclusive en unas ocasiones cuidado crítico quirúrgico también. ¿Dónde se activan los PERTs? La inmensa mayoría es en urgencias, pero también los hay en los pisos médicos, y claramente lo puede haber en las unidades de cuidado intensivo, y cuando los PERTs son avanzados de afuera de la institución también se refieren pacientes para manejo especializado. Este, por ejemplo, es la cartelera de activación del PERT del Mass General Hospital en Boston, que no difiere de nada diferente a cualquier respuesta de cualquier equipo gatillo, como puede ser nuevamente el del código azul. Tienen la indicación de qué tipo de pacientes deben ser consultados para avanzar los exámenes que deben tener y a dónde deben llamar. Claramente, el hospital que tenga un PERT y que quiera recibir pacientes y manejarlos coherentemente, pues tiene que tener opciones disponibles para todo esto. Hospitales como la Cardio claramente lo tienen. Entonces, es posible que en los hospitales de alta complejidad los PERTs tengan un portafolio y una capacidad de tratar a los pacientes mejor. Trombolisis dirigida por catéter probablemente va a ser el futuro en muchos embolías pulmonares submasivas o inclusive masivas. Este es, por ejemplo, una cortesía del doctor Darío Echeverry de hemodinamia, un paciente con una embolía pulmonar severa, con inyección selectiva del trombolítico y fragmentación mecánica, y lo que se obtiene después. Claramente este no es una presentación para revisar la evidencia que sustenta cuál y por qué, pero sabemos que comparado con las guías del 2014, las del 2019 recomiendan un poco más enfáticamente que se debe considerar
como alternativas a la terapia trombolítica de rescate a pacientes que se deterioran hemodinámicamente, la embolectomía quirúrgica o el tratamiento dirigido por catéter. Pueden ser casi que equivalentes. El PER de la FCI, la respuesta inicial en general está dada por los grupos que tienen presencia en el hospital 24/7, como puede ser medicina interna, neumología, cardiología, y el grupo extendido cuando se decide disparar todo el PERT extendido. ¿Esto cómo funciona? Ante un diagnóstico de embolía pulmonar aguda o un coágulo en tránsito o la necesidad de filtro, el PERT se debe activar y hay una lista de turno. Se valora al paciente al lado de la cama del paciente y se recoge información necesaria para la toma de decisiones, y este equipo decide si activa el PERT extendido por Teams Outlook. Además de tener registro sistemático de variables, pues decide a quiénes involucrar. Se presenta el caso rápidamente con énfasis en qué tan estable está el paciente, imágenes y laboratorio, y se hace una decisión consensuada de dónde se trata el paciente y qué recursos toca movilizar. Antes de tener Teams y de que pasara la pandemia, pues esto era novedoso, tener un PERT a través de Teams. Hoy en día sabemos que es el nombre del juego desde la pandemia. Y más o menos esto es lo que se haría. Independiente de dónde está el paciente, el miembro del equipo PERT activado recaba la información necesaria, categoriza rápidamente al paciente. Si el paciente es intermedio o alto, se amplía el PERT con la llamada, y él es el que decide si el paciente es candidato a anticoagulación o es candidato a alguna de las opciones necesarias para mejorar la capacidad de que el paciente sobreviva, inclusive cirugía. Y se entrega el paciente al grupo tratante y se movilizan los recursos. En conclusión, y para acabar, el hospital PERT tiene toda la capacidad de manejar al paciente en suites de hemodinamia con catéteres o con lo que se necesite, o cirugía, claramente el cuidado intensivo y claramente las puertas de entrada, imágenes, para tener la capacidad de manejar completamente al paciente PERT, servir de centro de transferencia por cualquier medio, y después también dar las opciones de seguimiento al paciente o de retornarlo a su proveedor primario. Con esto acabo. Muchas gracias por tenerme, y estoy dispuesto a contestar preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Denis, por su excelente presentación. Continuamos con el doctor Carlos Ortiz. El doctor Ortiz es médico internista y cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil y es el líder que coordina las actividades del área de cardiología clínica de nuestra institución. Adelante, doctor Ortiz. Buenas tardes, ¿me confirman si están viendo mi presentación? Sí, señor, la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este escenario lo que vamos a hablar es de las implicaciones cardiovasculares del TEP agudo y asociados con mortalidad a largo plazo. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación, y esta es mi hoja de ruta para mirar la necesidad de un manejo multidisciplinario experto, no solo desde el ámbito agudo, sino el ámbito a largo plazo. Un caso clínico, 74 años, tengo mucha asfixia, valvulopatía, hipertensión, cirugía cardíaca hace 4 meses, ingresa con estos signos vitales, un poco taquicárdica, un poco desaturada. Entonces, esta paciente se le hace un diagnóstico de un síndrome de dolor torácico con una taquicardia, se le encuentra una fibrilación auricular de novo, y posteriormente, dentro de los algoritmos diagnósticos, se le documenta una embolia pulmonar. Dejo esta diapositiva de la evaluación por eco, ya sea por POCUS o un ecocardiograma hecho para el paciente, especialmente en pacientes con esta complejidad, para evaluar la función del ventrículo derecho basado en TAPSE y basado en regurgitación tricuspidia o velocidad de regurgitación tricuspidia a través de la válvula tricúspide cuando esta es medida, tal vez de los indicadores que más se utilizan.
Entonces, en este caso, ustedes observan que termina con 11 diagnósticos. Fue un TEP agudo provocado, clasificado de riesgo alto, una trombosis venosa aguda de peroneas izquierdas, tenía un flóter auricular, hubo necesidad de cardiovertirla y como consecuencia del flóter secundario al TEP, esta paciente queda con una cardiopatía y una disfunción cardíaca con una FEBI del 30 al 35%, con una FEBI previa del 50% en su posoperatorio. Entonces ustedes ven que ya se complejiza con los factores de riesgo. Un caso clínico número 2, 64 años, mujer, por pandemia no había venido a control, ayer se sintió mal con disnea, le dieron una cita por telemedicina, se puso mal esta mañana y se desmayó en el taxi, 6 minutos interrogado, antecedentes niega, entra en parada cardíaca, se activa código de reanimación, código azul, luego de 12 minutos de RCP sale a ritmo sinusal con pulso, no recuperación de la conciencia, se procede a entubar, un ecocardiograma y una evaluación POCUS con ultrasonografía intrarreanimación a la cabecera del paciente. Y este es el electro, ustedes observan un electrocardiograma bastante complejo con una elevación del punto J de B1 hasta B5, pero arranca con un patrón de bloqueo de rama derecha, con una T asimétrica, y ustedes observan que esta elevación del ST no se correlaciona con T invertidas en D1 y ABL, y correlacionando con el eco de la paciente con una disfunción del ventrículo derecho severa, con una dilatación aguda del ventrículo derecho y una contracción anormal del septum. Se le alcanza a llevar a TAC después de reanimación y una infusión de norepinefrina y adrenalina, se confirma la embolia pulmonar, se documenta inestabilidad hemodinámica, se estabiliza un poco, se piensa en trombolisis, pasar a UCI, se activa grupo multidisciplinario, pero nuevamente presenta parada cardíaca y después de esta parada cardíaca finalmente fallece. Entonces, ustedes observan dos casos complejos que requieren, como dice el doctor Denis en su presentación, un manejo multidisciplinario, unos conceptos claros de lo que es el TEP. Entonces, estos son los conceptos base para aprender. El 34% de los pacientes con TEP mueren súbitamente antes de un tratamiento efectivo, especialmente en los servicios de urgencias o previo a ello. Entonces, ojo, TEP con alta sospecha, TEP tratado, ese sigue siendo el corolario de manejo. El inicio de una anticoagulación temprana, ya sea con heparinas o enoxaparina, no altera los desenlaces en cuanto a sangrado. Hay unos factores de riesgo clásico que todos conocemos, que son el embarazo, la cirugía, el trauma, el cáncer activo. Y en el contexto cardiovascular, que es lo que me compete, pues el infarto y la falla cardíaca llevan a TEP, y el TEP lleva a infarto y a falla cardíaca. O sea, eso es un círculo vicioso que tenemos que bloquear en algún momento, buscando específicamente prevención primero y luego tratamientos. Con respecto a los infartos que llevan a TEP, es importante tener en cuenta que estos datos son de la época donde los infartos, digamos, quedaban con bastante disfunción ventricular y falla cardíaca, que eso nos ha ocurrido ahorita en COVID porque los pacientes consultan de una manera tardía. Entonces, ojo con estos pacientes y su seguimiento. Y un grupo importante de pacientes, alrededor del 16 al 20%, a pesar de un manejo adecuado, quedan con alteraciones de la calidad de vida. Ya esto lo había hablado la doctora Mónica porque, digamos, el síncope nos compete mucho a los cardiólogos. Desde el escenario de la sospecha de la embolia pulmonar, la presencia de síncope como bandera roja aumenta el riesgo de inestabilidad hemodinámica y mortalidad temprana en un metaanálisis recientemente publicado en Annals Emergency Medicine por este grupo donde se analizan unas cohortes de TEP, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que el síncope como síntoma aislado sigue siendo, digamos, de escenario de investigación en los servicios de urgencias. Ustedes ven ahí la diferencia entre el PESIT y el Basel 9, que son dos estudios diferentes. El PESIT es el grupo italiano que muestra cómo la presencia de TEP, del contexto del TEP asociado a mortalidad claramente y de inestabilidad hemodinámica. Pero cuando yo analizo toda la cohorte de mis pacientes de urgencias, realmente entre el 0,7 al 1,7% de esos síncopes realmente son TEP. Entonces, el mensaje del síncope, no en el escenario de investigación de la embolia pulmonar, es que uno debe aumentar la sospecha
y simplemente hacer la misma probabilidad clínica que ahorita tenemos, como lo explicó la doctora. Un poco de electrocardiografía entre TEP y síndrome coronario agudo, que como ustedes vieron ese caso anterior, le parecía una descendente anterior. Recordar que entre el TEP y el síndrome coronario agudo, a pesar de que hay similitudes en factores de riesgo, la presentación clínica va a ser del TEP más frecuente en pacientes más jóvenes, a diferencia del síndrome coronario agudo, más frecuente en mujeres, a diferencia del síndrome coronario agudo, y la presión sistólica del paciente con síndrome coronario agudo es más alta, a excepción del infarto del ventrículo derecho, que digamos cambios en la pared inferior por TEP, por ventrículo derecho con elevación del ST, no hay digamos confusión, es de pronto confusión con una T invertida de B1 a B4, donde uno no sabe si es sobrecarga del ventrículo derecho o una isquemia de la descendente anterior. Y tener en cuenta que la gran mayoría de los pacientes con TEP van a llegar taquicárdicos al servicio de urgencias, a diferencia del síndrome coronario. Y con respecto a la interpretación de la T, ustedes ven en barras oscuras lo que fueron los pacientes con TEP y en barras claras los pacientes que fueron con síndrome coronario agudo. Y ustedes miran cómo D3, ABF marcan la diferencia hacia el TEP, y ustedes ven cómo derivaciones como B5, B6, D1 y ABL marcan la diferencia para el contexto del síndrome coronario agudo y con digamos, un valor predictivo negativo importante. Obviamente estos son estudios de cohortes retrospectivas y pues esto, digamos, es apenas una hipótesis donde uno podría generar más adelante un estudio de investigación. Por ejemplo, aquí en el paciente A ustedes observan que tiene una T invertida con un patrón de bloqueo de rama derecha desde B1 a B4, pero observen D3 y observen ABF y tiene el patrón parecido al S1Q3T3. Pero miren ustedes ABL y D1 en el paciente A que la T está positiva. Este paciente A tiene un TEP, mientras que este mismo paciente con dolor torácico y posiblemente disnea, fíjense que la T está invertida en B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. Este es un paciente que si tiene troponina positiva, posiblemente tenga una obstrucción de la descendente anterior. Y ustedes ven cómo D3 y ABF tienen T positivo. Entonces son unos tips chiquiticos que nos ayudan a diferenciar cómo tener en cuenta a este paciente. El ecocardiograma en el TEP es sin lugar a duda una herramienta fundamental en los equipos de urgencia. Nuestro equipo de urgencias utiliza POCUS para la evaluación del ventrículo derecho, evalúan qué tan dilatado está y esa dilatación comparado con el tamaño del ventrículo izquierdo, como es en la figura B, marca pronóstico y marca lo que dice el doctor Denis y la doctora Mónica Buitrago de un TEP de alto riesgo. Y ahí aparece la regurgitación tricuspidia. Recordar que la disfunción del ventrículo derecho en todas las cohortes de TEP, incluyendo los de bajo riesgo, los de riesgo intermedio y los de riesgo alto, es hasta el 25% de los casos. Estos son los valores de mayor riesgo. Si el ventrículo derecho en un paraesternal eje largo realizado por POCUS mide más de 30 milímetros, si la dilatación del ventrículo derecho o el diámetro transverso del ventrículo derecho con respecto al izquierdo es mayor a 0,9 o mayor a 2,8 centímetros por segundo. Entonces, el eco se vuelve importante incluso en algunos escenarios de riesgo bajo, donde esta relación presión sistólica arteria pulmonar y TAPSE, digamos, esa resta es importante en algunos escenarios. Las secuelas a largo plazo. Pues, por ejemplo, en esta cohorte prospectiva de pacientes con obesidad versus normal, ustedes ven que la obesidad es un factor de riesgo directo para enfermedad coronaria y para tromboembolismo pulmonar. Entonces, ya de entrada, el paciente obeso nos avisa sobre las secuelas a largo plazo, no solo desde el punto de vista de embolia pulmonar, sino también como enfermedad coronaria. Entre TEP provocado y TEP no provocado. El TEP no provocado generalmente tiene más riesgo de infarto o stroke con una probabilidad de 2.1 a 1 año y que esa probabilidad se puede extender en el tiempo a 10 años. Y aquí se ve más claramente, en la línea
en la línea moradita está el paciente con embolia pulmonar provocada. El primer año y los primeros 5 años son los de mayor riesgo, pero si el TEP no es provocado, el riesgo de infarto o stroke es persistente a lo largo de los 10 o 14 años. De ahí la importancia de algunos escenarios de una profilaxis extendida y de un tratamiento multidisciplinario. Esto es TEP idiopático versus otros factores de riesgo conocidos, nuevamente marcando mayor evento de infarto, stroke, muerte cardiovascular. Y si es un TEP neoplásico versus no neoplásico idiopático, en la primera curva es el TEP que es, digamos, no neoplásico, en la segunda curva es el TEP idiopático y en la curva más severa es el TEP neoplásico por incidencia de cáncer. Y los eventos de falla cardíaca post-TEP en pacientes que tienen FEBI por debajo del 50%, que tienen diuréticos al momento del alta y que tienen un ventrículo de derecho disfuncional, ustedes ven esas dos curvas. El grupo 2 es estos pacientes con mayores predictores de ingreso por falla cardíaca. De ahí la importancia que un paciente con TEP agudo con factores de riesgo sea seguido por un grupo multidisciplinario. ¿Y qué puede cambiar la historia natural? Pues seguramente la intervención temprana, pero fíjense que este es un estudio de seguimiento del estudio Peito Trial, que es el que evaluó tenecteplase contra placebo en pacientes con TEP de riesgo intermedio, con disfunción severa del ventrículo derecho, que fueron llevados a trombolisis versus placebo. Y los eventos a largo plazo de muerte no se diferencian. Entonces, ¿qué se debe diferenciar? Pues determinar que pacientes con factores de riesgo como edad mayor a 65 años, obesidad, factores de riesgo comunes como las hiperlipidemias. Recuerden que la lipoproteína A o la hiperlipoproteinemia A es un factor de riesgo protrombótico, la disfunción endotelial, el HDL bajo, la cardiopatía estructural, la diabetes, la enfermedad pulmonar previa y la recurrencia. Y tener en cuenta que la enfermedad tromboembólica pulmonar crónica se presenta desde el seguimiento prospectivo de pacientes con TEP agudo en 3.2% de los casos a 2 años. De ahí la importancia de que la prevención de la recurrencia, el reconocimiento de la causa fundamental y el control del paciente de manera integral por un equipo multidisciplinario sea clave. Y este es el algoritmo de seguimiento propuesto por la última guía. El paciente tiene que tener un control de rutina entre 3 a 6 meses, evaluación de síntomas y búsqueda activa de la recurrencia o de enfermedad tromboembólica pulmonar crónica. Y es aquí como ellos discriminan, digamos, si el paciente es de bajo riesgo o alto intermedio, realizar, digamos, estos escenarios de manejo de acuerdo a los factores de riesgo para embolia pulmonar crónica. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para embolia pulmonar crónica? Un paciente con un TEP severo, con un émbolo grande, los que quedan con disfunción ventricular derecha, y hay unos factores de riesgo relacionados con la enfermedad crónica, que son básicamente las enfermedades inflamatorias, los pacientes que tengan shunt ventrículo atrial, es decir, los que tengan comunicaciones o que tengan dispositivos allí, las trombofilias, ¿cierto? La historia de cáncer, las enfermedades mieloproliferativas y algunos pacientes con marcapasos y líneas. Y este es un algoritmo de seguimiento que tenemos, digamos, de proposición en el grupo, que es, en el TEP agudo, si es de bajo riesgo, se controla al mes por el grupo clínico, una clínica de anticoagulación, grupo de medicina interna, medicina general. En ese mes se tiene que evaluar la clase funcional y los factores de riesgo que aparecen en el recuadro gris, ¿cierto? Entonces hay tres momentos importantes: el egreso, el seguimiento inicial y el seguimiento de síntomas. Y el alto riesgo, que debe ser al mes con un test de caminata, vigilar la adherencia a la anticoagulación que hayan escogido, el control de los factores de riesgo y en 3 meses, de acuerdo a estos síntomas, definir, realizar un ecocardiograma para evaluar la hipertensión pulmonar residual, test de caminata, estos mismos factores de riesgo y definir un extendido basado en esos factores de riesgo. ¿Y cómo se tiene en cuenta el anticoagulante extendido? Basado entre el riesgo de trombosis versus el riesgo de sangrado, y eso nos permite, recuerden que la mayoría de los TEP y las TBP se anticoagulan 3 meses, algunas se extienden a 6 meses,
y hay unas propuestas de que ya se utilizan hasta el año o posiblemente más el año. Todo eso depende del riesgo de trombosis, riesgo de sangrado, edad, comorbilidades y preferencias del paciente y su familia. Unas dos diapositivas donde se muestran los desenlaces crudos de los diferentes escenarios donde se ha extendido la terapia anticoagulante. Ustedes observan que no darle terapia anticoagulante a un TEP no provocado genera una tasa de recurrencias hasta del 10%, pero si yo le dejo la anticoagulación, bajo esa tasa en términos generales al 1.4%, con algunas diferencias en cuanto a riesgo de sangrado, de acuerdo al anticoagulante que yo utilice. Obviamente la warfarina se lleva el riesgo de sangrado. Entonces, como conclusiones, para dejar a casa, el compromiso cardíaco por el TEP es sine qua non, ¿cierto? A mayor edad, más factores de riesgo, cardiopatía estructural previa, mayor riesgo de compromiso cardiovascular a corto, mediano y largo plazo. El síncope como bandera roja en el escenario clínico del TEP, síncope como motivo principal de consulta en urgencias, piense bien la historia clínica, el electrocardiograma y la ST invertidas, interprételas bien, utilice adecuadamente el eco en los escenarios que tienen la indicación, y esto es muy importante, el grupo multidisciplinario de respuesta agudo, un equipo multidisciplinario de cuidado a mediano y largo plazo, y definir una prolongación del tratamiento extendido basado en el riesgo de trombosis y de sangrado. Muchas gracias, un homenaje a nuestros colegas que han fallecido en esta pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos y de esta salimos todos juntos. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver, doctora Buitrago, las preguntas, no sé si hayan algunas para compartir. Yo he visto que tú ya las has contestado, no sé qué preguntas sean importantes socializar. Tenemos una pregunta que dice: si un paciente tiene un dímero D ajustado por la edad positivo, pero un punto de corte negativo de years, o sea, por probabilidad pretest, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Se descartará TEP? Entonces, al respecto, la recomendación para utilizar un punto de corte diferente para el dímero D, diferente de 500, es una recomendación 2A por las últimas guías del 2019. Esto quiere decir que en ese escenario uno debe tomar la decisión en beneficio del paciente, y teniendo en cuenta la morbimortalidad de este paciente, lo ideal sería continuar con el algoritmo diagnóstico para TEP y no quedarnos solamente con que se descarta con la modificación del punto de corte. Hay una pregunta de golpe para el doctor Denis, que dice: favor explicar qué pacientes requieren un procedimiento invasivo o tratamiento médico, digamos, en ese escenario. En el escenario de la estratificación del riesgo de embolía pulmonar. Sí, digamos, favor explicar qué pacientes requieren un procedimiento invasivo o tratamiento médico cuando tienen una embolia pulmonar aguda de alto riesgo o de alto riesgo. Ok, por eso es que es útil tener un grupo multidisciplinario que escoja esto, pero las guías actuales dicen que si el paciente está estable, es decir, no tiene descompensación hemodinámica, la presión arterial no se ha bajado, obviamente no está en paro cardíaco, es decir, no tiene una embolía masiva, realmente la necesidad de trombolisis o de catéteres debe diferirse y el paciente ser manejado médicamente con anticoagulación en una unidad de cuidado intensivo si tiene claramente disfunción por ecocardiograma, si tiene troponina positiva, etc. Este paciente, ante cualquier signo de deterioro, debe ser considerado para
tratamiento invasivo, ya sea con catéteres o ya sea con trombolisis sistémica. Entonces, en estos momentos, basado en varios estudios, sobre todo el peito y el seguimiento del peito a más de 5 años, realmente en embolía pulmonar submasiva, o la que llamamos embolía pulmonar de riesgo intermedio alto, solo ante descompensación hemodinámica se debe considerar terapia invasiva. Gracias, doctor. Ahí hay una pregunta, dice, ¿la embolia pulmonar puede ser consecuencia de una fibrilación auricular? La respuesta es sí, hay varios escenarios donde la fibrilación auricular, a pesar de que pragmáticamente la fibrilación produce trombos en la aurícula izquierda y producen embolia arterial sistémica, hay casos donde, puede generar trombos hacia el ventrículo derecho. Muy pocos casos, pero digamos que sí hemos tenido. Y hay una pregunta que de pronto en la charla se dijo, que es ¿qué proporción de pacientes con TEP agudo y sobreviven terminan en enfermedad tromboembólica pulmonar crónica? En ese escenario, digamos, es muy variable, pero la tasa es baja, entre el 0,7 al 2,7 o 3% en las cohortes que tenemos actualmente. Y esa enfermedad tromboembólica pulmonar crónica es importante en el contexto agudo, porque muchos de estos pacientes recuerden que han tenido TEP recurrente y a veces una hipertensión pulmonar o un ventrículo derecho que ya está hipertrófico o engrosado, le sugiere a uno que posiblemente ese paciente tenga una enfermedad tromboembólica crónica con un nuevo TEP agudo. Entonces, ahí es donde está la diferencia del grupo multidisciplinario poder determinar. Si yo tengo un TEP agudo en un paciente que no tiene la circulación pulmonar enferma, con solamente 50 de sistólica de arteria pulmonar agudamente, ese ventrículo se vence. Entonces, eso es importante porque a veces tenemos TEP agudos con presiones sistólicas por encima de 60 que lo llevan a uno a plantearse la posibilidad de que esa circulación pulmonar ya esté enferma y posiblemente por TEP. Ahora, ¿qué condiciones lleva a que el paciente deje el trombo ahí? Yo lo asimilo a lo mismo que los pacientes hacen un queloide por una cicatriz de herida quirúrgica. No todos hacemos queloide por cicatriz de herida quirúrgica. Entonces hay un grupo de pacientes que por su respuesta inflamatoria, por sus condiciones de protrombosis, de fibrosis del endotelio, generan que este trombo no se resuelva o que hay una condición inflamatoria persistente que evita que hace que ese endotelio se enferme y que la circulación pulmonar se enferme y genere una hipertensión pulmonar a largo plazo. Que les recuerdo que es una de las causas tratables de hipertensión pulmonar, ¿cierto?, en pacientes con enfermedad tromboembólica pulmonar crónica. Y nosotros también somos un centro experto en eso e incluso mañana tenemos una charla sobre eso. Entonces, es bajo hasta el 3%. Hay otra pregunta, doctor, que de pronto, doctor Denis, usted nos podría ayudar. Dice, uso de DOACs versus warfarina. Yo sé que eso no fue el foco de la charla, pero digamos, ¿cuál es su visión, doctor? Doctor está apagado su micrófono, doctor. Está apagado, profe. Ok. Gracias, qué pena. Nuevamente, la guía europea de la Sociedad Europea del Corazón dice literalmente, pacientes seleccionados cuidadosamente con embolía pulmonar de bajo riesgo deben ser considerados para alta temprana y continuación del tratamiento en casa. Sí se puede asegurar
el cuidado apropiado ambulatorio y tratamiento anticoagulante ambulatorio asegurado. Y es una recomendación nivel A con una evidencia 2A. Y esto es porque también el consenso dice que en pacientes candidatos a DOACs, tipo Rivaroxaban, Apixaban, etcétera, deben recibirlos si no tienen contraindicación por encima de antagonistas de vitamina K. Esto es porque disminuyen el tiempo de estancia en urgencias o en el hospital uniformemente y con la misma seguridad se pueden ir a la casa, porque hay estudios longitudinales que muestran que eso es así, y es por lo que las guías actuales recomiendan DOACs por encima de warfarina para esta situación. Obviamente el manejo en la casa tiene que ser coherente. Al día 21 alguien tiene que disminuir la dosis, por ejemplo, de Rivaroxaban, etcétera, y luego la transición, y si es candidato a tratamiento prolongado, como explicaste, a los 3 meses o a los 6 meses, alguien tiene que bajarle la dosis tanto de Riva como de Apixa para tratamiento que ahora pues ya no llamamos indefinido, sino extendido. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Mónica, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Denis y doctor Ortiz, por sus excelentes intervenciones y respuesta a las preguntas. Gracias a todos los participantes por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos.